Así que bueno, Pauli, si querés ir arrancando, y por ahí para agregar el tema de la dinámica, propongo dos cosas. Si quieren agregar preguntas en el chat, mientras Pau va hablando, no hay ningún problema. Seguramente Caro verá si esa pregunta se hace en el momento, o por ahí esperamos que Pauli termine, y ahí hacemos todas las preguntas, y seguramente también pueden desactivar sus micrófonos, sus cámaras, y hacer la participación o el aporte que quieran. Bueno, vamos. Gracias, bueno, por la oportunidad, por el espacio y también, bueno, por poner ciertos temas en agenda. Miraba y la mayoría de las que estamos hoy en la sala somos mujeres y que quizá en otros momentos, eh, con otras personas en los espacios de decisión o de armado de los cursos, no se hubiera puesto este tema también en agenda. Como dijo la Caro, yo, bueno, estudié un curso que se llama Masfirim, que es como de formación intensiva en la Shoah, y después, bueno, cuando te terminas de formar en Jerusalén, en Yad Vashem, y siempre sentía que faltaba algo, como que había una pata de la historia, de, de los estudios de la Shoah que yo no estaba mirando, y por ahí hay que meterse en los resquicios y buscar hasta encontrar qué estaba pasando con las mujeres en ese momento. Y, y bueno, así que estoy contenta por la oportunidad, muy copada. También en la maestría en género sí hice algunos trabajos tocando el tema, y que bueno, por suerte como que ya de a poco se va avanzando en estudiar y en mirar otras cosas, o sea, no solo las mujeres, sino otros temas que no siempre se tienen en cuenta. Lo que está bueno del curso es que, bueno, y de hoy mi clase es que las mujeres toca todo, quizás como un repaso de lo que ya estuvieron viendo, em, pero verlo desde otro enfoque. Yo creo que en algún futuro lo que tenemos que aspirar es que no haya una clase aparte de mujeres, sino que las mujeres estemos integradas en cada módulo y en cada eje y en cada aspecto que se toque. Si quieren, bueno, como repasamos de lo que es la Shoah, que fue la persecución y asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos y judías europeas, organizado burocráticamente por el Estado Nacional Socialista Alemán entre 1939 y 1945. No quiere decir que no se hayan perseguido otros grupos minoritarios, sino que el término Shoah refiere específicamente a la población judía europea, que los nazis buscaron deshumanizar y exterminar, apelando a unas ideas del bien y del bienestar de la humanidad. Eh, bueno, como les dije, numerosos estudios surgieron después del fenómeno, y también, bueno, tenemos un montón de literatura y filmografía, pero bueno, los estudios feministas de las últimas décadas permitieron sacar a la luz un montón de experiencias singulares de las mujeres que no estaban siendo tomadas en cuenta, no estaban siendo tomadas en consideración. Es decir, que el discurso masculino generalizado sobre el Holocausto silenció y pasó por alto otras experiencias particulares y colectivas de las mujeres. Entonces, lo que viene a traer el término género, es decir, bueno, el género es un elemento estructurador de las relaciones sociales y las desigualdades entre los varones y las mujeres, entre los diferentes géneros, estructurado a partir de relaciones de poder. Entonces, el género va a afectar cómo las personas se organizan y cómo le dan sentido a sus vidas. Entonces, incluso en situaciones catastróficas como el Holocausto, el orden social y las relaciones de género se van a ver atravesadas por cambios, inestabilidades y nuevos reordenamientos. Lo que vamos a ver en el caso del Holocausto, y que va a pasar en todos los momentos, incluso ahora lo estamos viviendo en el momento de pandemia, que es un momento de cambio social, es que los roles tradicionales o las actividades tradicionales se van a ver alteradas, y las mujeres también van a pasar a adoptar distintos roles y distintas funciones. A mí me gusta este poema, estaría bueno si alguien se anima y quiere leerlo, Caro, si lo ves bien. Leo. El año tiene 12 meses. Cada mes tiene 30 días. Cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Y cada segundo duele. Shanka Wasserman, o algo así. Sí, Hanka Wasserman, bueno, a mí me gusta el poema porque, o sea, viene
a plantear el tema del dolor, que esa es una discusión, si, digamos, bueno, las mujeres por ser mujeres sufrieron más, sufrieron menos, y quién, eso de juzgar el dolor de las víctimas, no, los estudios de género no vienen a ponerse en ese lugar y comparar quiénes sufrieron en mayor medida, sino entender el modo diferente y singular en que las mujeres han experimentado y narrado el acontecimiento. Dice Mirna Goldenberg que las mujeres judías fueron victimizadas por judías, simplemente porque eran judías, estaban sujetas a la solución final. Pero debido a que eran mujeres, también estaban sujetas a los abusos físicos y a la violencia basada en el sexo que todas las mujeres enfrentan, especialmente en tiempos de guerra. Había normativas, tratos y formas de crueldad direccionadas específicamente a las mujeres, como la violación, la prohibición de tener hijos, los abortos forzados, los experimentos médicos y la mutilación de su parte femenina, que un poco vamos a ir viendo ahora en la clase. Entonces, bueno, lo que se traen también es analizar todas estas cuestiones que sufren específicamente las mujeres por ser mujeres y atender otros temas, como qué pasó con la vida cotidiana, con las relaciones familiares, con la amistad, qué experiencias atravesaron el cuerpo, el sexo, la sexualidad. Y bueno, y qué estrategias usaron las mujeres para superar la catástrofe y también tener un mayor entendimiento de todo lo que fue la Shoah. Me parece que, bueno, no sé si cuando lo dieron en las otras clases que no pude estar, nosotros cuando estudiaba la Shoah nos enseñaron a ver el fenómeno desde dos triángulos. El primer triángulo que ve el antes, el durante y el después, y el otro triángulo es las víctimas, los victimarios y los observadores. Por eso, bueno, yo no sé si iba a poder abarcar todo, pero sí quería traer un poco qué fue de la vida antes de las mujeres. Lo que tiene, bueno, lo que era antes, vino la Primera Guerra Mundial, o sea, muchos cambios, la Revolución Rusa, tenemos todo lo que es el avance del movimiento de las sufragistas, que bueno, que donde las mujeres pelean por obtener el derecho al voto y lo empiezan a conseguir en la mayoría de los países de Europa Occidental, bueno, que eran protestantes, como Holanda, Alemania, Inglaterra, Austria, son los primeros países donde se consigue el derecho de las mujeres al sufragio. Además, las mujeres se habían organizado mundialmente con ligas pacifistas que se enfrentaron como a los líderes mundiales que buscaban la Primera Guerra Mundial. Las mujeres se habían organizado a pesar de todos estos problemas en las fronteras para reunirse y para pelear por la paz. Y bueno, y lo que trae una guerra, la Primera Guerra Mundial, es que los hombres vayan al frente y las mujeres pasen a asumir nuevas responsabilidades. Habían quedado vacantes la oficina, los negocios, los bancos, y ellas los ocuparon. Y así como que desafiaron esta idea de que la mujer tiene que estar sola en el hogar y que podían hacer otras tareas. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se abren nuevas oportunidades laborales, tenemos las primeras graduadas universitarias, escritoras famosas como Virginia Woolf, bueno, Gertrude Stein, que juntaba y reunía artistas, Amelia Earhart, que fue la primera mujer en volar el Atlántico, músicas, deportistas. Entonces se va formando como una idea de la clase media, ahí pueden ver la foto de los famosos años 20, de mujeres jóvenes, urbanas, solteras, trabajadoras, independientes, que empiezan a usar las faldas más cortas. Entonces, bueno, entender un poco ese contexto. Y la foto de la derecha, la que están las mujeres saltando, es, bueno, la escuela de la Bauhaus, que fue una escuela de arquitectura muy famosa y que, bueno, que un montón de mujeres se anotaron porque el director dijo que él no iba a hacer diferencia entre los sexos, y bueno, y que promocionaba toda la idea de la libertad, el arte, la creatividad. Ves esa foto y parece que fue el 2020, hay mujeres saltando, y fue, bueno, entre más o menos el año 30, 1930. Entonces todo este movimiento de emancipación que venía se enfrenta contra las ideas crecientes del nazismo. El nazismo, como movimiento de derecha y nacionalista, va a provocar una retrotracción en todas estas ideas, y bueno, estaba en contra del avance y el progreso de muchas cosas. Entonces, bueno, justamente también se oponía a los movimientos de emancipación femenina y no apoyaba el derecho al sufragio. El ascenso al nazismo fue un retroceso en las conquistas conseguidas,
a la emancipación de las mujeres se las consideraba un producto intelectual judío que degeneraría la raza aria. Entonces, esto sí o sí trajo impactos sobre los cuerpos y las vidas de todas las poblaciones, o sea, tanto de las mujeres perpetradoras como de las mujeres víctimas. Sobre las mujeres arias pasaron a ser las guardianas de la raza superior y de la raza aria, y ellas tenían que honrar las virtudes domésticas, las buenas costumbres y transmitir a sus hijos e hijas el orgullo de la arianidad. Las primeras disposiciones del nazismo limitaron en un 10% las plazas universitarias de las mujeres, con preferencia o con exclusividad en enfermería y ciencias domésticas. Se las excluyó a las mujeres de todos los puestos de conducción. Los estereotipos, y que lo pueden ver ahí en la propaganda, no sé si cuando vieron propaganda vieron qué rol se le daba a la mujer en la propaganda. Era una mujer alemana fuerte, trabajadora, depositaria de todos los valores del hogar y de la raza aria. Se glorificaba la maternidad a tal punto que tenían que prestar sus cuerpos para generar de manera industrial todas las vidas posibles para poblar el Reich de raza aria. En 1933, el director de la Clínica de Mujeres del Hospital de la Charité de Berlín declaró a los ovarios de las mujeres alemanas como patrimonio nacional y propiedad del Estado alemán y futuro del pueblo. O sea, esto nunca nadie te lo había enseñado, pero los ovarios de las mujeres pasaron a ser propiedad del Estado alemán. Y bueno, se le daba una cruz de honor a la madre alemana, que se le iban dando medallas de honor en función de cuántos hijos e hijas tuviera, como la máxima reina de las medallas de honor fue la Magda Goebbels, la esposa de Goebbels, que ella era como la representación y la fascinación del orgullo alemán, y bueno, fue la que cuando Hitler y cuando estaba por caer el Tercer Reich, ella se suicidó, o sea, mató a sus hijos y después se suicidó, porque dijo que no podía vivir en un mundo donde el nazismo no existe. Bueno, esta foto, la del medio, es la Liga de Muchachas Alemanas, que desde 1939 todas las niñas entre 10 y 18 años tenían que asistir a esta Liga de Muchachas Alemanas. Y se las formaba en los deportes, pero también se las instruía sobre cómo ser buenas esposas y buenas madres. Esto que puse ahí, Kinder, Küche, Kirche, es los 3 ejes que tenían las mujeres, los hijos, la cocina y la iglesia, y lo de el proyecto Lebensraum, que es algo muy perverso, que quiere decir fuente de vida, que fue fundado por Himmler en 1935, y eran granjas de reproducción humana. O sea, hombres y mujeres eran elegidos según un test de pureza racial, no solo la fisionomía, sino que tenían que tener un linaje de 3 generaciones. Las madres no tenían ningún derecho sobre sus bebés, se los separaba a los 3 meses de nacer y se los entregaba a las SS. Más de 8.000 mujeres fueron preñadas así, y bueno, si el bebé tenía algún defecto, se lo exterminaba de inmediato. Y bueno, y este proyecto estuvo en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Austria, en Noruega, en Francia y en Dinamarca. Pero casi todos quemaron los papeles y no se sabe nada de qué pasó con esos bebés, salvo en Noruega, y que la encontraron gracias a eso a una de las cantantes de ABBA, del grupo musical. Y así como se exaltaba la maternidad, era un delito no ser madre. O sea, el aborto, la esterilización, los métodos anticonceptivos, relaciones sexuales sin procreación, todos pasaron a constituir un delito. Y bueno, y ni hablar de que los homosexuales y las lesbianas eran traidores al pueblo. El resto, las razas inferiores y las razas indeseables, todo lo contrario. O sea, se pasó a una política anti-nacimiento, como los testigos de Jehová, las comunistas, las opositoras políticas, las gitanas, todas fueron forzadas con el tiempo a esterilizaciones masivas. Y también los hombres que eran racialmente inferiores, los enfermos crónicos, los discapacitados, sufrieron una esterilización compulsiva mediante la castración. O sea, muchos hombres se los castró también. Y bueno, ahora viendo el durante de qué pasó con las victimarias, esto, bueno, amerita como un curso particular específico que sea con las mujeres nazis. Digamos que
sigue cayendo como una idea de que la mujer es pura, es casta, es buena, es amable, es dulce, entonces no nos entra en la cabeza que también hayan sido victimarias. Y tenemos miles de cómplices, que eran todas las mujeres que estaban tras los escritorios, que seguían trabajando para poner en marcha la yoga, las secretarias, las mecanógrafas, las telefonistas, maestras, enfermeras, todo el aparato que tiene que estar detrás, y las que llegaron a los rangos elevados de la SS, las que pudieron llegar, porque en general la mujer se la descalificaba como ineficiente o pobre, pero las que lo hicieron mostraron como una exhibición de sadismo y crueldad que también medio que lo necesitaban para poder apelar a la aceptación por parte de sus superiores o de sus pares hombres. El 10% del total de los guardianes eran mujeres. Y bueno, y alrededor de 3.000 y 3.500 eran mujeres que trabajaban en los campos. Y bueno, yo les traje a algunos personajes. Tenemos la que está mirando como para, no sé para qué lado es, pero con una cara muy de mala, se llama Irma Gress, se la llamaban el ángel de Auschwitz, la perra de Bergen-Belsen, la bestia bella, el ángel rubio, y ella lanzaba a sus perros para que, bueno, para que se las coman vivas a las presas o a las víctimas. Cometió más de 30 asesinatos diarios, y bueno, y ella también era una que juntaba la piel. No, esa es la otra, pero bueno, esta era tremenda. También a veces se los atacaba a mujeres que estaban embarazadas para que pierdan a sus bebés del susto que les daba. La que está a la derecha de ella es Ilse Koch, también le decían la zorra de Buchenwald, habría que analizar los adjetivos, esposa del comandante del campo, que bueno, ella sí, ordenaba arrancar la piel para fabricar lámparas. Y bueno, y también sobre todo con los tatuajes, se había hecho toda una pared con todos los tatuajes de los prisioneros. Mataba a los prisioneros sin razón alguna y se hizo construir por ellos una pista para cabalgar, y asesinó a 5.000 prisioneros. Y después tenemos la que está abajo, la que Hitler está entregando unas flores, es Leni Riefenstahl, fotógrafa y cineasta. Ella fue la que hizo los documentales más importantes, y bueno, donde se muestran toda esa, bueno, la propaganda, la masividad, la gloria, bueno, con las banderas, los actos, todo eso estaba documentado por ella. Pero así también hubo mujeres que resistieron, por un lado, las justas entre las naciones, que ayudaron a salvar un montón de vidas, y por otro, Sophie Scholl, y como ella, muchísimas mujeres que resistieron al nazismo. Ella, Sophie, con su hermano, Hans, crearon la Rosa Blanca, que era una organización de militantes católicos, que redactaban folletos y proclamas antinazis y las enviaban a agrupaciones estudiantiles. Y bueno, fueron arrestados y sentenciados a muerte en 1943. Y en la celda que ocupaba se encontró un papelito en una letra que decía libertad. Lo que es curioso, pero bueno, tiene que ver con lo que veníamos hablando, es que en los juicios de Nuremberg y en todos los juicios posteriores al nazismo, las mujeres, por ser mujeres, fueron juzgadas con mayor benevolencia. O sea, como que esto de que no cabía en la mente, que podían ser sádicas y crueles, entonces les dieron menos pena y menos condena, y nunca se las entendió como mujeres normales, o sádicas, o bestias, o depravadas sexuales. No cabía que pudieran ser mujeres normales las que hayan hecho esto. Bueno, y ahora sí, para pasar a las mujeres judías, y bueno, queda pendiente también pensar, bueno, qué pasó con las opositoras políticas, las gitanas, desde Testigos de Jehová, bueno, y todo el resto de las víctimas. Me voy a concentrar más en las mujeres judías, pero bueno, no quita que en el análisis debería estar completo si tuviéramos a todas. Voy a tomar. Alguien tiene una pregunta, le pueden ir haciendo, no sé si hay algo, Lara, vos me cortás o la Caro y ven. Sí, obvio, pueden ir escribiendo en el chat el que quiera o lo que quiera, y si no, después al último igual vamos a dejar un espacio para reflexión, no se preocupen. Bueno, hay un par de cosas para destacar de qué pasó con las mujeres judías. Ya habíamos visto cómo vivían antes, también hay que entender que es diferente lo que pasaba en Alemania de lo que pasaba en Polonia. En Alemania sí, las comunidades judías se habían podido asimilar y emancipar,
pero las mujeres, sobre todo las de clase media alta, seguían teniendo un rol central en el hogar. Em, entonces, cuando empiezan con las leyes de Nuremberg, ellas, creyendo que por ser mujeres las van a tratar mejor o que iban a poder sobornar a los guardias, como que son las que empiezan a salir más a la calle. Em, a medida que avanzan las leyes de Nuremberg, no les queda más remedio que convertirse como en el sostén emocional del hogar. A mí eso me hizo acordar mucho también de lo que pasa en la pandemia, o sea, el hombre se queda sin sus trabajos, sin su ingreso económico, y queda como medio desplomado, y es la mujer la que tiene que buscar cómo conseguir alimento, cómo remachar la ropa, cómo encima sostener emocionalmente a su familia, creer que todo estará bien. También lo que se dio es que, por ejemplo, muchas de ellas querían irse, eran las primeras que, o sea, que pedían a la familia irse, porque su lugar era la casa, entonces como que no te molesta con tanto construir una casa en otro lugar, como si el hombre que había construido toda una vida fuera. Em, pero fuera de Alemania la situación era diferente, porque en general eran mayoritariamente pobres, entonces las mujeres también trabajaban fuera de la casa. Y lo que vamos a ver que fue clave en Polonia sobre todo es que las niñas habían empezado a asistir a colegios públicos, y ellas eran las que tenían contactos fuera de la casa, una red de trabajos, amigos y familia que le permitió como después conseguir documentos falsos, conseguir gente que la ayude. Em, Después, o sea, seguro ya vieron las leyes de Nuremberg, pero hay algunas que son específicamente, que tienen que ver con temas de género, como la prohibición del matrimonio entre gentiles y judíos, que se anularon los matrimonios así gentiles y, bueno, mixtos, em, prohibición de que haya comercio carnal extramatrimonial, y prohibición de emplear a ciudadanos de sangre alemana menores de 45 años. Bueno, lo que tiene que ver, ahí puse el título Sexo y Embarazo. Lo opuesto a lo que pasó con las alemanas. Toda mujer embarazada era que se descubría que estaba embarazada y fue enviada a la muerte. En muchos guetos estaba la política del aborto forzoso, y si una se negaba a dar a luz o daba a luz, no, o sea, alguna se negaba a no tener el aborto forzoso o daba a luz, se la deportaba. Además que, bueno, las mujeres eran más vulnerables al acoso, a la violación, y bueno, en todos lados donde estaban, o sea, esto no dejó de ser una realidad para las mujeres, tanto si estaban en un gueto con sus pares, bueno, o con los alemanes que las podían atacar, o si estaban en los bosques siendo partisanas, peleando junto a sus compañeros judíos o combatientes o de la resistencia. Em, Incluso, bueno, estaba la prohibición de intercambio sexual, se llama Rassenschande, donde los alemanes no podían tener intercambio sexual con una mujer judía, pero que, bueno, por supuesto no lo cumplieron, y, bueno, forzaban a las mujeres a tener sexo, incluso en los campos de exterminio. Em, y, bueno, saber que esto no fue de exclusividad de las judías, que cuando está terminando la guerra y los rusos entran a Alemania, eh, a los que eran considerados como cómplices o aliados del nazismo, se los humillaba, se los rapaba y todo. Pero a las mujeres las entraron a violar en masa. Hay historias terribles de cómo a medida que los rusos iban avanzando por todas las ciudades alemanas, iban violando y violando y violando a las mujeres. El cuerpo también, y la violación era un arma de guerra. Y bueno, y para que quede un poquito más en la resistencia, o sea, digamos, en los bosques, los partisanos, todo eso, la mayoría de las veces las mujeres se las excluía de las tareas de combate y de las posiciones de liderazgo, salvo, bueno, algunas que eran novia de o tenían algunas cualidades esenciales, bueno, o se las dejaba que vayan al frente si eran médicas o enfermeras o cocineras. Y eh, más. Bueno, pero es que generalmente no, o sea, tampoco alcanzaban los rangos más elevados. Y Ravensbrück, no sé si ya lo nombraron o no, que se llama Puente de los Cuervos, eso significa Ravensbrück, fue un campo creado exclusivamente para mujeres en mayo de 1939, y después se abrieron otros sectores para mujeres en Auschwitz y Bergen-Belsen. Para las mujeres, o sea, su condición de mujeres también determinó
una situación dramática, sobre todo, bueno, la maternidad. Los nacimientos estaban prohibidos, también en los campos, también en los guetos, y bueno, y si entraba alguna embarazo que haya podido pasar la selección, apenas pasaba la selección, tenía que abortar o interrumpir el embarazo para poder sobrevivir. Em, Algo curioso que pasaba es que perdían la menstruación cuando entraban a los campos o a los guetos. Las mujeres pensaban que era bueno que se iban a quedar fértiles de por vida. Esto en realidad era porque eran la desnutrición y las malas condiciones sanitarias. Y bueno, y siempre muchas mujeres cuando cuentan en el después, recuerdan ese momento en el que o quedan embarazadas o que le viene la menstruación de vuelta, porque bueno, un poco se sienten mujeres en cierto sentido, o pensaban bueno, que el campo y la situación las había condenado para siempre. Y otra cosa curiosa también es cómo, bueno, ya lo vamos a ver un poco, pero cómo vivían de manera diferente algunas cosas. Lo que cuentan los testimonios es que en los campos las mujeres se seguían preocupando por su estética, a pesar de las condiciones en que estaban. Entonces ahí se hacían algunos atados, bordaban o remachaban sus harapos y sus trajes, y eso como que también les insultaba una especie de, como de bienestar o de dignidad, aún en esas condiciones. Y lo último es, bueno, que esto que yo decía, que la maternidad también la exponía, no solo la maternidad en el sentido de que, bueno, que estés embarazada y que tengas que abortar o que te ponga en riesgo tu vida, sino que las madres tuvieron que cargar con las decisiones más difíciles de optar por sus vidas o por las de sus hijos e hijas. Que, bueno, esto era algo que a los varones no les pasaba, porque siempre mandaban a las mujeres con los hijos y las hijas, estaban en la selección, y tener que tomar esas decisiones de salvo a mis hijos o hijas o no. Y eso lo cargaron las mujeres. Había un ejemplo, ya no sé en qué campo, pero que de 600 mujeres, solo 2 optaron por salvar sus vidas. El resto se murió con los hijos. Bueno, y ya entrando, yo traje acá lo que es la resistencia espiritual. Supongo que ya lo habrán visto, pero es para, como que el feminismo, los estudios de género vienen a entrar en lo que se llama la historiografía, que es cómo se estudia el fenómeno, y transformar el modo en que se va estudiando un fenómeno. Uno de los primeros cambios lo trajo la idea de resistencia espiritual. A posterior, en los primeros años, o sea, solo se estudiaba lo que era la resistencia armada, y eso era lo que se glorificaba y era importante. Acá la foto que está, bueno, es Mordejai Anilevich, saliendo del levantamiento del gueto de Varsovia, el gran Mordejai Anilevich, que pudo resistir con armas y organizar la resistencia. Y el resto cayó, el resto de los sobrevivientes y las sobrevivientes no se animaban a contar lo que había sucedido, porque en su mayoría nadie había hecho actos gloríficos, nadie había podido salvar a su familia, ni había podido ni siquiera tener un arma. Entonces lo que trae la resistencia espiritual es decir, bueno, o sea, todas las víctimas de alguna manera encontraron formas de sostener la humillación, el encierro, la esclavitud. Y entonces ya pequeños actos como conseguir comida, estar caliente, tener vestimenta, educar, la cultura, el arte, la religión, todas eran pequeñas formas de resistencia. Y eso se llamó resistencia espiritual. Pero bueno, yo traigo acá también a otro famoso de la resistencia espiritual, que es Janusz Korczak, porque él era el referente de una educación de niños y niñas de vanguardia, con nuevas ideas, y tenía un orfanato y estaba escribiendo libros, y le ofrecieron un montón de veces salvarse, y él dijo que no, y murió, bueno, en las cámaras de gas con los chicos y las chicas. Pero nadie sabe que también había mujeres a la par de ellos. Mordejai Anilevich tenía su pareja que era Mira Führer, y que peleó con él hasta el final, y también era parte central de toda la organización clandestina, y no estaba en ningún monumento ni en ningún lado. Y Janusz Korczak tenía una secretaria que también lo asistía en todo lo que él hacía, y ni siquiera pude encontrar el nombre de la secretaria, o sea, me lo dijeron una vez en una clase, y bueno, y ya no me lo acuerdo, pero es como la historiografía también va borrando personajes. Y bueno, yo como lo que nos enseñan siempre es de
prestar atención a hechos particulares y vidas particulares para poder entender la dimensión del fenómeno y todo lo que implicó. O sea, nunca el 6 millones no puede significar nada porque es tan grande que no te llega. Entonces es mejor concentrarse en pequeñas historias particulares que están llenas de aprendizajes y de vida detrás. Bueno, entonces, bueno, como mirando cada historia en particular, con sus proyectos y sus vínculos, sus fracasos, podemos tomar real dimensión de lo que pasa. Y yo también lo tomo como un acto político, porque vos traes a colación historias personales de mujeres y les das un nuevo valor a sus acciones dentro de este marco de la resistencia espiritual, y bueno, tener una nueva mirada que las había invisibilizado. Entonces les propongo, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, si no sigo con las 3 historias de 3 mujeres y ya cierro. Bueno, no sé si ustedes conocen, quizás algunos que ya estudiaron un poco más, tenemos una serie de dibujos que se encontraron. La comunidad judía de Praga, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, saca a la luz 5.000 piezas de dibujos que habían permanecido escondidas en el gueto de Terezín. Casi todas estaban documentadas con nombre y fecha, y habían sido realizadas por niñas del gueto entre 1943 y 1944. Si vemos esta imagen, por ejemplo, esta después les voy a mostrar otra, tenemos colores, paisajes, animales, también hay otras de hogares, todo lo que falta en un lugar de encierro y de soledad como el gueto. Y como cuentan los testimonios, el arte fue para las niñas un momento de libertad, de conexión con una belleza diferente a su realidad y también de esperanza. Bueno, ¿quién fue la persona que les dio este material, les enseñó las clases y guardó las 5.000 piezas de dibujos? Bueno, ella se llama Friedel Dicker Brandeis. Fue la maestra de estas niñas y bueno, fue la protagonista de esta parte de la historia. Friedel nació en Viena el 30 de julio de 1898. O sea, venía de una familia humilde, monoparental, y desde joven fue probando distintas disciplinas, la fotografía, el arte, el dibujo. Era un momento, como les dije, primero en 1900 y pico, liberación de los sentimientos, las vanguardias, ella se militaba en el movimiento comunista. Bueno, y ella participa en la creación de la escuela de Bauhaus en Viena, y trabajando todo lo que tiene que ver en diseño y materiales. Funda, esto está bueno para pensar después qué hizo durante el gueto, un atelier para diseñar muebles para un jardín de infantes. Entonces ella tuvo que diseñar juguetes y espacios para estimular las habilidades de los niños y las niñas. Cuando viene el nazismo a Viena, busca refugio en Praga. En Praga enseña arte a niños y niñas migrantes con técnicas que buscaban que se les dé más confianza a ellos. Y ahí se casa con Pavel Brandeis en 1936. Cuando los nazis llegan a Checoslovaquia, ella no se va porque no quería dejar a su marido, tenía papeles para irse sola y no lo abandona. En el 1942 ambos son deportados al gueto de Terezín. No sé si conocen del gueto de Terezín, pero este era un gueto modelo que se usaba para que los nazis muestren a los medios y a la Cruz Roja cómo atendían a las víctimas judías. Y tenía algunas características especiales. Había secciones para niños y niñas, y que los lideraban algunos, los madrigimos, líderes, o jóvenes, o adultos que estaban a cargo de su cuidado. Los nazis para el gueto de Terezín sí dejaron que la gente lleve una maleta con sus pertenencias, y Friedel la llenó de materiales artísticos. Entonces en esas secciones ella se convirtió en su maestra y les enseñaba pintura y dibujo. También trabajó como diseñadora de toda una producción teatral, y también pintaba ella en sus ratos libres. Toda esta filosofía pedagógica que ella traía la depositó enseñándoles a los niños, a las niñas, porque ella tenía estaba a cargo de las secciones de las niñas. Todo lo que tenía que ver con que desarrollen su propia libertad, sus propios trazos, sus formas, que tengan confianza en sí mismas,
Y bueno, y eso fue fundamental para que veamos cómo son las pinturas. Casi todas las niñas tienen, no sé, 13 años, 11 años, te fijas ahí por la fecha de nacimiento. Algunas sobrevivieron y otras no. Bueno, y con el arte era un momento también de desarrollar la imaginación, el juicio. Es como que ella como que, nada, apuntaba, no importa lo que va a pasar mañana, quiero que tengan el mejor desarrollo posible. Y bueno, y en 1944, esperen que les muestro algunos dibujos más, que son como para analizar uno cada uno, pero ¿qué están mirando? ¿Qué están haciendo? Oasis se llama este dibujo. 12 años tenía cuando falleció. No, esta chica sobrevivió, pero 12 años tenía cuando pintaba el dibujo. Esta se llama Sueño, tiene todo así como pintadas las estrellas. Este se llama, bueno, Camino a una casa, que estará pensando y soñando. Y ella sí falleció en el 44. Bueno, y en 1944 se ordena la deportación de hombres de Terezín, y ella decide irse con su esposo que estaba en esta deportación. Empacó la maleta y los dibujos y los escondió en un ático. Falleció el día en que llegó al campo de Auschwitz, en las cámaras de gas, pero ella logró esconder y salvar todos estos dibujos, y bueno, y esconderlos y que hoy los tengamos y podamos hacer. Y bueno, y una alumna relata y dice, bueno, creo que lo que ella nos quería enseñar tenía más que ver con la expresión de los sentimientos y la liberación de nuestros miedos. Bueno, ahora lo que sigue es otra historia. Tenemos un cuaderno que dice cómo se hacen unos champiñones rellenos con crema. Bueno, fría los hongos, después de friar, los pone con puré, bla, bla. Este cuaderno está hecho con hojas robadas de la fábrica de Siemens, en el campo de Ravensbrück. Está encuadernado con alambre sellado a fuego y se titula FKL, que quiere decir Campo de Concentración de Mujeres. ¿Quién hizo esto? ¿Quién logró compilar en un cuaderno con hojas robadas y anda a saber también de dónde consiguió la lapicera? Fue Franziska. Esa es la tapa del diario, el cuaderno, y este es Franziska Quastler, que ella sobrevivió. Nació en Bratislava, en Eslovaquia, en 1931, y venía de una familia pudiente, y los padres le consiguieron hacer unos documentos falsos, y bueno, y lograron estar un tiempo escondidos y resistiendo a los nazis, pero en fines de 1944 fueron arrestados y trasladados a diferentes campos. Con su madre y su tía, a Franziska, la deportan a Ravensbrück y la abuela fallece en el viaje. En el campo, Franziska y la madre trabajaron en la fábrica de Siemens. Franziska tenía 13 años y mintió de su edad para poder trabajar. Bueno, cuando está terminando la guerra, logran subirse a un bondi de la Cruz Roja y llegan a Suecia. Y en 1946 vuelven a Checoslovaquia y ahí se encuentran con su padre, que también había logrado sobrevivir, y bueno, juntos, con todo el resto de la familia asesinada, deciden migrar a Israel en 1950. Y una vez en Israel ella trabajó como maestra en un centro educativo para ciegos por más de 30 años. Bueno, y ella lo que cuenta es que cuando volvían de la fábrica, las mujeres se reunían para comer la ración de pan del día. Y lo que hacían era contarse unas a otras y intercambiar recetas de comidas. Entonces a ella le llamaba mucho la atención, porque era chica y no sabía ni escribir ni cocinar, pero escribía todas las recetas en hojas robadas y un lápiz que escondía debajo de un colchón. Y ella dice, las personas hambrientas siempre hablaban de comida. Yo no sabía cocinar porque era una niña. Pensé que tal vez algún día sería libre y sería capaz de cocinar todas estas cosas fantásticas. Y las escribí. Porque las mujeres siempre hablan de comida. Y todas las recetas estaban hechas de pan y demás. Entonces, hay estudios ahora que muestran que el compartir recetas y hablar de comida fue una constante que atravesó a todas las mujeres prisioneras en los campos. El hambre era una constante en el Holocausto, y bueno, pero o sea, para todos, para mujeres y para varones.
Además, las raciones de comida estaban estipuladas, o sea, la inanición y el casi morirse de hambre también era constante. Pero lo que dicen las que estudiaron es que había formas diferentes de resistir a este hambre. Como las mujeres antes, previas a la guerra, su rol, en la mayoría de los casos, tradicionalmente era el doméstico, ellas eran las que cocinaban y las que se dedicaban a preparar las comidas. Entonces la forma en que encontraron de soportar el hambre era hablando todo el tiempo de comidas y recetas. Cómo hacían las recetas típicas, cómo sus abuelas hacían los platos, cómo se inventarían una receta desde este trozo de pan, qué ingredientes llevaba cada cosa. Que eso les daba fuerza espiritual y psicológica. Entonces, el contar de una receta les daba, o sea, les hacía acordar el momento previo a la guerra, también les hacía como recordar a sus seres queridos, y además se daban sostén emocional mutuamente. Y por último, como que les hacía desear un futuro donde en algún momento podrían cocinar estas recetas y compartirlas en familia. Bueno, y eso es lo último. También el libro tenía recetas y dice otra compañera del campo, Amy Brand, dijo: mañana volverá a brillar el sol para todos. Eso es lo que está escrito ahí cuando cierra el cuaderno. Bueno, y la última, esto, Caro, ¿lo querés leer? Sí. Estas muchachas heroicas, Chajne y Frumke, son un tema que exigiría la pluma de un gran escritor. Estaban a diario en peligro de muerte. Viajaban de ciudad en ciudad y llegaban a lugares a donde nunca había llegado ningún enviado, ninguna organización judía. ¿Cuántas veces habrán sido detenidas y registradas? La historia de la mujer judía es una página gloriosa de la historia del pueblo judío en esta guerra. Y la de Chakie y Frumke ocupa el primer lugar en esta historia. Emanuel Ringelblum, Bueno, 1942. Emanuel Ringelblum fue el famoso que se conoce como historiador del gueto de Varsovia, que escribía todo lo que estaba pasando y los guardó en jarrones de leche, y eran 4 y 3 de esos jarrones se lograron salvar. Y lo que dice las mujeres es esto, de que las muchachas como Chaske y Frunke deberían ser recordadas. Entonces hoy vamos a traer la historia de Frunke. Frunka Plotnica. Ella nació cerca de Pinsk en 1914, era también una familia humilde y no pudo, o sea, continuar con su educación formal. Pero desde chiquita se involucró en el movimiento juvenil de Haluch. Estaba en un programa de capacitación, eso que hacían para, como que las preparaban en un kibutz para que después vayan a Israel y tengan sus propios kibutzim allá. Em, Cuando estalla la guerra en Polonia, casi todos los movimientos juveniles se van más al este ruso, para el lado ruso. Muchos eran, o los líderes comunitarios, los dirigentes, lo que hacen es irse y dejan a sus comunidades. Y ella decidió quedarse en Polonia ocupada y sostener a los grupos que quedaron ahí. Primero fue responsable de las operaciones de socorro y de ayuda, y luego trabajó como mensajera, y bueno, y falleció en la resistencia del gueto de Betz. ¿Qué quiere decir esto del concepto de mensajeras y cuál era la función de las mujeres ahí? En hebreo, la palabra quiere decir kashariot. Son las mujeres que asumieron la tarea de viajar clandestinamente por Europa Oriental a fin de mantener la comunicación entre los movimientos juveniles y los guetos, transportar comida, documentos, dinero e incluso armas y salvar miles de vidas. Los nazis habían creado los guetos para aislar a los judíos y las judías, asignarlos y controlarlos. Entonces, todo lo que tenga que ver con salir del gueto, viajar en tren o tener radios, estaba completamente prohibido. El objetivo era cortar completamente las comunicaciones. Entonces, el rol de ellas era fundamental. Eran mujeres jóvenes, entre 17 y 25 años, que ya tenían ya eran parte activa de los movimientos juveniles. Ellas tenían que parecer polacas, no solo físicamente, sino los gestos, la vestimenta, la postura, el lenguaje. Todas habían sido educadas en colegios laicos, seculares polacos, entonces sabían el idioma, sabían las costumbres y tenían contactos no judíos. En tercer lugar, además, no tenían una marca física como los hombres, que era la circuncisión.
O sea, si agarraban a un hombre sospechoso, le bajaban el pantalón y sabían que era judío. Pero con las mujeres no pasaba eso. Y en ese momento en Polonia era común que las mujeres eran las que estén afuera, las que hagan las compras, las que salgan, tengan bolsas. Pero bueno, estas mujeres recibieron una preparación para estar atentas a todos sus sentidos de intuición y saber qué hacer. A medida que avanzó la guerra, las funciones fueron cambiando. Primero, ellas eran encargadas de mantener la comunicación. Se repartían publicaciones, noticias, información. Pero también eran como que llegaban al gueto y traían como fuentes de esperanza, de cariño, de inspiración. Entonces, por ahí muchas familias habían quedado separadas en distintos guetos, entonces ellas mandaban cartas de unos a otros o podían saber qué estaba pasando en los otros lugares. Pero después le tocó la peor tarea de comunicar las políticas de exterminio, y ellas fueron las que vieron con sus propios ojos cómo iban los trenes cargando a todas las poblaciones que iban a ser deportadas. Lo que más les costó, primero conseguir la información, pero después convencer a los líderes de los guetos de que eso era lo que estaba pasando. O sea, no les entraba en la cabeza a los líderes de guetos, algunos ni lo creyeron hasta el final, de que algo tan macabro y descabellado era lo que estaba sucediendo. Y los líderes que lo aceptaron organizaron la resistencia, y bueno, y fueron ellas las que pasaron a hacer todas las tareas de contacto con las organizaciones clandestinas polacas. Trasladaban el armamento y salvaban también la mayor cantidad de vidas posibles. Para eso tenían que encontrar refugios y documentos seguros. Bueno, cada misión era un riesgo y ponían en peligro su vida, no solo el salir del gueto, después transportarse de un lugar al otro, y bueno, y volver al gueto con las filas de los trabajadores. Bueno, dice que a ella Frunca la llamaban Diemame, que ella es mi madre, por el cariño que transmitía, pero después ella se llamó a sí misma la sepulturera del pueblo judío, devastada por lo que presenciaban sus ojos. En 1942 ella se va al gueto de Betzin para organizar la resistencia y el escape de cientos de miles de judíos de Europa. Rechazó la posibilidad de tener documentos falsos y abandonar Polonia y se quedó luchando con los compañeros, que, bueno, murió en la aniquilación final. La foto de la derecha es cuando está todo el gueto aniquilado. Y bueno, y para cerrar, bueno, este es un poema, claro, que le escribe Roska Korczak a Tosia Altman, que era otra mensajera. Y bueno, pero también para honrar a todas las mujeres que estuvimos analizando la de hoy. Tosia llegó. Fue como una bendición de libertad. Solo la información de su llegada se extendió entre la gente, como si no hubiera gueto, como si no hubiera muerte alrededor, como si no estuviéramos en esta terrible guerra. Un rayo de amor, un rayo de luz. Bueno, entonces para cerrar y tomar algunos puntos, entender esto, que el dolor no entiende de género, pero sí está sujeto a condiciones particulares. Sí, bueno, que podríamos, los próximos, lo que se espera en un futuro es que el género no sea un módulo aparte de la historia de las mujeres, sino que esté incorporado en la historia que se cuenta de la Shoah universal. Y bueno, y que gracias a estos estudios nos permiten entender otras cosas que está pasando con las vivencias, con la intimidad, con el cuerpo, con la menstruación, con el sexo y la sexualidad. Así que bueno, quise traerles 3 historias particulares para cerrar y poder ver distintas experiencias, algunas resistiendo más espiritualmente con el arte, otras con lo que tiene que ver con la transmisión, con la comida, con el hambre, y bueno, y por último una resistencia por ahí un poco más armado que ayuda a los movimientos de la organización clandestina y la resistencia. Gracias. Gracias, Pauli. Divino. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si le surgió alguna duda o algo que le gustaría charlar o alguna reflexión. Por ahí no hace falta que sean preguntas, sino simplemente algo que les haya surgido mientras escuchaban todos estos temas. Bueno, acá dicen, Pauli, por el chat que les encantó. te pasó la info. Gracias, Sofi, gracias, Dalia. Dale, Katia.
No, me pareció súper interesante, nunca había escuchado esta mirada sobre la Shoah y también, bueno, estudié bastante los temas de género, tampoco nunca se me ocurrió pensarlos desde esta óptica, así que me parece interesantísimo y me encantó escucharlo. Además, bueno, todo súper claro, pero muy, muy linda. Muchas gracias. Gracias, Katia. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, Pauli, acá también te agradece Graciela, gracias Graciela por tu comentario, decía Pau. Nada, yo quería, bueno, justo me acordé, Pau, con lo que contabas o bueno, me acordé con esto del libro de recetas. En Yad Vashem, por ahí cuando hacen el recorrido, es el Museo de la Shoah en Jerusalén, hacen un recorrido y muchas veces el guía para traer algo diferente a la parte histórica, que siempre uno por ahí ya lo sabe, o mucha gente por ahí ya fue por diferentes programas, en una oportunidad eligió un objeto que era un libro de recetas. Y él nos contó la historia, que la verdad que ahora no me la acuerdo específicamente de nombres, ni fechas, ni nada, ni en qué campo se hizo, pero eran dos mujeres que en un campo, no me acuerdo bien si Auschwitz o no, o otro, habían hecho esto, habían escrito recetas y se habían intercambiado estas historias. Ellas habían hecho 2 copias, o sea, cada una escribía el suyo, y por diferentes motivos cada una sobrevive, pero una que va a Israel y otra de las personas de Estados Unidos. Y resultó que la persona de Israel, cuando se creó todo Yad Vashem, ella va y deja este objeto como muestra, digamos, también histórica para el museo, y años después, digamos, no sé, un contingente de gente de Estados Unidos llega a Yad Vashem digamos, como grupo que va a hacer el recorrido, y el guía cuenta esta historia sobre este libro, y una señora del grupo se acerca y bueno, dice como, bueno, yo soy la otra persona, y bueno, pudo aportar ese libro también, y se encontraron, digamos, estas 2 copias del cuaderno de recetas, y no sé, como que siempre me quedó grabada, y apenas vi esa historia dije, no, me muero si era la misma, pero no, pero bueno, así que nada, me encantó. Me parece que no es la misma, pero conocía esa, como que las había unido, eso que habían creado, Sí, sí, sí. pero no conocía. Bueno, no sé si alguien se anima a decir algo más. Caro, ¿querés ser? Ah, perdón, Muy Rebeca. buena la exposición de Paula, nunca había pensado el tema mucho desde esta perspectiva, y ahora que hablaban de Yad Vashem, lo que me viene a la cabeza es cuando yo estuve allá, una parte de la muestra, digamos, que más me impactó era un video en el que una mujer contaba el trauma que le había quedado con respecto a la maternidad. Ella empezó a tener miedo, a pesar de por ahí de querer tener hijos, porque tenía miedo que a sus propios hijos les pase algo como lo que a ella le había sucedido. Y me impactó eso, y ella cuenta en el video que cuando queda embarazada intenta lastimarse a sí misma. Me impactó mucho eso, que cómo caló tan hondo en la experiencia del cuerpo de las mujeres que llegaron a ese punto, digamos, no sé cómo explicarme, pero que las consecuencias llegaron incluso al propio cuerpo, pensando que la maternidad y el embarazo es una experiencia muy particular. Sí, tal cual. Bueno, me acordé que me olvidé de decir algunas cosas, obvio, después me va a quedar mucho, pero este material si lo pueden conseguir, no me veo así. No se llega a ver bien. Mujeres en la Shoah, Cuadernos de la Shoah, es de una organización de Sherita Teita, está re bueno y tiene ahí un montón de cosas, y es que también les puedo compartir, o sea, la otra parte del material lo había yo usado de un trabajo de la Facu, y el año pasado, bueno, el otro año estuve ahí les pongo cómo se llama el libro, ahí lo escribo, en un museo de la Shoah de Viena había como una muestra, era itinerante, pero de mujeres que habían sido obligadas
o sea, mujeres judías que se habían casado con X, primo, tío, parientes, judíos, no judíos, en distintos lugares del mundo para poder sobrevivir. Entonces eso también fue algo que solo les pasó a las mujeres que se casaron por conveniencia, en este caso era para poder sobrevivir. Y bueno, ya estaban todas las historias de estas mujeres, y algunas habían continuado con las parejas, otras se separaron, otras llegó y no se habló nunca más, era solo por los papeles, entonces estaba re interesante, como para seguir sumando que había más. Bueno, y sí, y después todo lo que eran las torturas, las esterilizaciones, el ensañamiento con el cuerpo. A ver, dice Judith. No, y ahí Judith dice, muy bueno, interesante, me queda resonando lo del arte como momento de libertad. Los testimonios de las pocas niñas que sobrevivieron, es como que eso, decía, como que era el momento de liberar la mente, liberar los sentimientos. Bueno, está muy bueno lo que dicen. Hay una tesis, o sea, una chica escribió de España una tesis de 1000 hojas sobre la vida de Friedrich, que por lo menos, o sea, hay material para estudiarla ella. Ahí Ceci Gornick puso que los cuadernos de la Shoah que vos, Pau, mostraste recién se pueden descargar de la página del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Gracias, Ceci, por ese dato. Bueno, y no sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, Diana. Quería compartir, ya que estamos en esta temática de... Primero me encantó la charla, o sea, vine participando de los 4, pero nunca había pensado y me parece que nunca había visto un lugar donde se tratara la Shoah desde esta perspectiva, que me parece muy interesante para poder pensarnos lo que estamos atravesando, porque digo, es un tema que atraviesa la sociedad hoy en día. Y una de las cosas que quería decir es que la otra vez estaba haciendo nada en Facebook y apareció la historia de una sobreviviente, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero bueno, resulta que a ella y a su madre la habían llevado en un tren a Auschwitz y la madre había logrado esconder 2 trozos de chocolate y le dijo a la hija que en el momento que todo se pusiera, o sea, en el momento que no pudiera más, iban a estar esos chocolates para comer. Y resulta que, bueno, nada, o sea, en el campo cada una tuvo tareas que hacer, y a la madre le toca asistir a una, no recuerdo si ella cuenta que la madre era enfermera o algo, que en estos casos solían mandarlas a hacer algún tipo de tareas, pero le toca asistir a una prisionera, compañera judía que estaba por dar a luz. Y estaba en muy malas condiciones y creía que, que no iba a poder sobrevivir el parto. Entonces se le ocurre darle el chocolate, porque obviamente, cosa que ya había dicho Paula, la situación de desnutrición era muy importante y esta madre tenía que soportar el parto, atravesarlo y por lo menos amamantar al hijo, esperando obviamente que no lo maten. Y resulta que le dice a la hija, ¿te parece que le demos uno de los chocolates a la mujer esta? Obviamente la nena acepta, y después se la cruza en un congreso dando testimonio de sobrevivientes, se cruza a la beba que había nacido en el campo y que por suerte había sobrevivido. Me pareció una historia súper fuerte en el sentido de la fuerza que a veces, obviamente los hombres también la pasaron muy mal, pero la fuerza que tuvieron las mujeres que participaron y que estuvieron ahí y que soportaron un montón de cosas terribles de narrar, terribles de imaginarse. Me pareció una historia muy linda y creo que, ahora no recuerdo bien cómo se llama, pero habían propuesto un documental también. No sé si está en ese documental, está la historia de ella. Pero bueno, gracias por la charla. Gracias, Diana. Bueno, última oportunidad. Mientras les digo que ahí Diani pasó el link
con una encuesta de satisfacción de todo el curso, así que bueno, les pedimos porfas que lo llenen. Ahí también les vamos a preguntar por qué temas les gustaría profundizar o para poder tener en cuenta para futuras propuestas, así que realmente nos va a servir mucho su feedback.